Sejam todos muito bem-vindos Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos dentro del tema general Filadelfia. Quien tiene oído, oiga. Llegamos al mensaje número 7. El aumento de la degradación y la reforma. Apocalipsis 2, versículos 20 y Apocalipsis 3, versículos 1 y 2. Es importante que nosotros conozcamos la historia de la iglesia. Yo voy a contar una experiencia de varios años atrás cuando fui a hacer una visita a las iglesias en el nordeste, comenzando del estado de Alagoas, y nosotros salimos de la ciudad de Palmeras de los Indios en dirección a San Benedicto del Sur, de automóvil. Un grupo de automóviles. Ahí cuando salimos, un hermano me dijo: yo conozco el camino. Y ya existía el GPS en aquella época, pero hay hermanos que insisten en no usar la tecnología. Entonces salimos de Palmera de los Indios y de repente el hermano se perdió. Nosotros entramos en un camino de tierra y fuimos y anduvimos y nos movíamos, y terminó con toda mi cervical por 2 horas y media, por no saber dónde estábamos. 2 horas y media. Es tan simple usar el GPS. Hermanos, la sensación peor es que usted no sabe dónde se encuentra. No sabe exactamente que usted está lejos, cerca, qué va a suceder de aquí en adelante, si el camino termina en un precipicio, si no hay dónde ir. Usted no sabe absolutamente nada, anda totalmente a ciegas. Porque aunque el Señor, hermanos, nos haya dado la palabra profética, y la palabra profética es aquí, nos da dirección, y es la que nos mueve, nos gobierna, nos da energía para que podamos proseguir. Pero la historia nos da un GPS para que podamos saber dónde estamos y a dónde vamos, dónde nos localizamos. ¿Está lejos el destino? ¿Estamos yendo al norte, al sur, al este, al oeste? Es horrible usted no saber a dónde va y dónde usted está localizado. Gracias al Señor, hermanos. El Señor nos proporcionó estos momentos. Tuvimos un intervalo, terminamos la revelación de la palabra en el Evangelio de Juan, y el Señor nos hizo entrar nuevamente a la parte que faltaba. Nosotros abordamos aún, que sea de una manera rápida, nosotros llegamos hasta la iglesia en Sardis, y nosotros no conseguimos entrar aún en la iglesia en Filadelfia, y Dios entonces nos dio este intervalo, gracias a Dios, y muchas cosas están sucediendo a través de esta palabra. Nosotros llegamos al mensaje número 7 y aún no conseguimos entrar en Filadelfia. Entonces, hermanos, qué cosa maravillosa, tantas riquezas. Y yo creo que nosotros tuvimos la claridad de que la palabra, realmente la palabra que el Señor habla en todas las épocas por medio de sus profetas, es la palabra que da la dirección al pueblo de Dios, es la palabra que energiza al pueblo de Dios, y es la palabra que gobierna al pueblo de Dios, es la palabra que ejecuta la obra de Dios.
Y hay algo, tal vez usted no lo perciba, es la palabra, hermanos, que da la unidad al pueblo de Dios. ¿Está bien? Entonces yo voy a usar aquí, todos nosotros recibimos un folleto aquí en esta conferencia. Quiero decir que es muy lindo, Beto, muy lindo. Felicitaciones. Y aquí todos nosotros tenemos la inmersión del día domingo y miren un poco en el ítem número 3. Dios, quiero también decir a los que nos acompañan por internet, nosotros estamos en la iglesia en Campinas. La iglesia en Campinas, y aún siendo un día, aunque sea un día, los hermanos llaman a esta reunión de conferencia, con la mayor alegría, conferencia en Campinas. ¡Qué maravilla! Por eso que nosotros recibimos de la iglesia en Campinas este regalo de folleto. Y el ítem 3 dice así: Dios hoy está restaurando la función de los miembros del cuerpo de Cristo por la palabra. ¡Aleluya! Porque el enemigo dio su segundo tiro, que introdujo la enseñanza, la doctrina de los nicolaitas y introdujo la jerarquía en la iglesia. El sistema clérico laico pasó a ser introducido en la iglesia desde el siglo II y hasta hoy. Los cristianos, los grupos cristianos practican esto. Esto quitó la función de los miembros del cuerpo de Cristo. Pero no era esto que quería hablar yo. En toda la iglesia, en toda la tierra, las iglesias avanzan de manera orgánica, viva y en unidad. Hermanos, yo no tengo computadora, un sistema de control de todas las iglesias de toda la tierra, para controlar, para hacer auditorías, si todas ellas hacen como deben hacerlo. Estamos controlando las iglesias de toda la tierra. No tengo este sistema de control. No hay cómo controlar, hermanos, pero nosotros estamos acompañando a las iglesias, regiones, continentes. Las iglesias están acompañando de cerca la palabra profética. Ellas están practicando lo mismo, siguiendo lo mismo, con una sola alegría. Hermanos, todo esto, y usted puede ir a Corea, están practicando lo mismo. Usted puede ir a África, y África es grande, es África del Sur. Usted puede ir a Angola, usted puede ir a Kenia, usted va a Uganda, usted va al Congo, usted va tantos países, República Centroafricana, usted puede ir a cualquier lugar. Usted hoy, gracias a Dios, si usted va a América Central, ¿no es así, Roberto? Usted va a República Dominicana. ¿Qué voy a encontrar allí? Practicando lo mismo. Yo puedo ir ¿a dónde? La selva del Ecuador. Hay casa de adolescentes allí. Hermanos, ¿no es maravilloso esto? ¿Y qué más? Usted puede ir a Australia. Usted puede ir a Puerto Rico, Estados Unidos, Europa, Inglaterra. ¿No es así, César? Inglaterra. ¿Cómo usted saludó ayer? En Londres. ¿Cuántos colportores hay? 6 colportores. ¿Sembraron ayer? 100 kits, 200 libros en un solo día en Londres. En cuando sucedía aquella fiesta del rey Charles. Hermanos, nuestros colportores, predicando el evangelio del reino, dejaron allí en las calles de Londres
200 libros que predican el Evangelio del Reino. Y hermanos, la misma alegría. Cuando nosotros fuimos a Alemania hace poco, 2 o 3 semanas atrás, cuando yo fui a Alemania, hermanos, un grupo de colportores de Portugal junto con los jóvenes, ellos pagaron de su trabajo del colportaje gastos para que ellos puedan ir y acompañarnos, y fue emocionante en uno de los momentos. Yo no sé si estábamos almorzando o cenando, no recuerdo, y ellos se levantaron y dijeron algo que casi me hizo llorar. Ellos dijeron que nosotros acompañamos de cerca en la live del jueves, en la live del pack del sábado, también la palabra profética del domingo, pero no es igual nosotros estar presencialmente. Nosotros estamos aquí, nosotros damos testimonio de qué diferente es estar cerca presencialmente. Y miren, ellos, con su trabajo de colportaje, ellos pagaron todos los gastos para estar en Alemania. En Alemania es uno de los lugares más caros de Europa para comer una comida. Se paga unos 20, 30 euros. ¿30 euros son cuánto? 200 reales. Una alimentación, 200 reales. Y nuestros colportores allí, solo para acompañar de cerca, gastaron esto. Y los hermanos nos llevaron para hacer una visita en la obra de construcción de la estación de tren de Stuttgart, que ellos cambiaron todo el sistema. Es una construcción, están gastando billones de euros. Y estos colportores, para estar cerca de mí, ellos también se inscribieron, pagaron para hacer aquella visita de la obra de construcción que no entendían nada. Y yo dije, ¿qué vienen a hacer aquí? Y ellos dijeron, nosotros queremos estar cerca. Ahí cuando el ingeniero estaba guiándonos, dijo, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Y una colportora preguntó, ¿para qué sirven aquellos números que están allí? En los pilares allí. Esa era la pregunta que no tenía nada que ver. Hermanos, la alegría de ellos, la alegría de estar cerca, acompañando de cerca. Por eso, hermanos, gracias a Dios, este ambiente está en toda la tierra. Esta alegría de practicar la palabra, acompañar de cerca la palabra, casa de adolescentes, red de cuidado, el colportaje, predicación del Evangelio. Hermanos, todos están muy alegres. Y ahora, hermanos, la participación también en inversores del reino. ¡Qué cosa maravillosa! ¡Oh, Señor Jesús! Creo, hermanos, que yo no voy a ni conseguir entrar en el mensaje si yo cuento todas las bendiciones que tuvimos aquí. La semana pasada, el Congreso de las Mujeres nos dio una alegría tan grande, ¿no es así? Dieron un ejemplo para nosotros los hombres de cómo no necesita, hermanos, hacer un evento en la iglesia con su capacidad de oratoria, capacidad de predicar bien el mensaje. Hermanos, es solo entrar en la palabra, dejar que la palabra se constituya en nosotros, inculcar en nosotros. Hermanos, nosotros nos tornaremos testimonios vivos de la palabra de Dios. Eso es lo que ellas hicieron. Hermanos, fue tan lindo, tanta alegría, que al final, para coronar el acontecimiento, el suceso, al final yo hablé sobre el encargo de ofrendas de las inversoras del reino, y el Señor nos dio, hermanos, no sé si usted acompañó. Si usted no acompañó, yo voy a leerles a ustedes Lucas capítulo 8. Fueron ellas que descubrieron. Yo ya iba a hablar sobre esto, pero ellas se anticiparon antes de mí. Entonces, hermanos, Lucas capítulo 8 del 1 al 3 es una perla bíblica, algo que hallaron. Yo hablé, aquí en Campinas hay varios médicos, en la medicina hay
está esta frase. Es un aliado, ¿no es así, Beto? Usted va a hacer un examen para algo común, de repente aquel examen descubre algo importante. Entonces esto es un aliado en la medicina. Hermanos, nosotros tenemos aquí un aliado bíblico. Capítulo 8, versículo 1 de Lucas. Aconteció después de esto que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él. Quiere decir, Jesús estaba allí, ¿haciendo qué? Haciendo la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre, hermanos? Es predicar el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque Dios quiere que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Y para que Cristo... Yo voy a hacer una demostración. Yo creo que los adolescentes que están aquí delante mío, que están en el suelo, sentados, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Ven? Ellos saben. Yo creo que si le pregunto a los líderes cristianos, no sé si ellos saben, pero ellos saben. ¿Esto está dónde? ¿Cuál es el texto bíblico? Efesios 1, 9 y 10. Entonces, la voluntad de Dios es hacer que Cristo encabece todas las cosas, tanto las de los cielos como la de la tierra. Pero para que esto suceda, nosotros tenemos el versículo 22, 23 de Efesios 1 también, que Él va a ser por medio de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, es por medio de la iglesia que Cristo va a encabezarlo. Por eso, Él primero necesita engendrar la iglesia y encabezar la iglesia. Por eso que Jesús, lo primero que Él vino a hacer aquí en la tierra, es predicar el evangelio del reino. Y nosotros como iglesia, su continuación, nosotros continuamos predicando el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque Cristo necesita reinar. Este mundo, quien reina es el príncipe de este mundo, Satanás. Y ahora, hermanos, Él usurpó este reino de la tierra. Y ahora, hermanos, nosotros vamos a introducir el reino de Cristo aquí en la tierra, predicando el evangelio del reino. Hermanos, estando en la tierra y siendo hombre, para usted predicar el evangelio del reino, ir de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, tienen gasto, ¿no tienen? Tiene un costo, ¿no es así? O Pablo dice, ¿solo yo y Bernabé no tenemos derechos de comer? Ellos también se alimentan. Entonces, hermanos, tienen gastos. Entonces, ¿quién se preocupaba con los gastos cuando el Señor Jesús vino? Las mujeres. ¿Ven? Ellos saben. Las mujeres. ¿Y quiénes son estas mujeres? Están aquí. Y no solo ellas suplían a Jesús, y Jesús llamó a los 12. Estos 12 estaban siendo entrenados por Jesús. Por tanto, hermanos, en aquel momento ellos no eran productivos. En aquel momento los 12 eran solo un peso muerto y comen bastante, ¿no es así? Yo veo por los cooperadores, ellos comen bastante. Dice que creyente no come, pero bebe, dicen. Comen bastante. Eran solo un peso muerto los 12 apóstoles. Pero hermanos, y los 12 no se preocupaban con la logística, con la necesidad financiera, con el apoyo financiero. Entonces, versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Parece que el texto bíblico aquí quiere nombrar a María Magdalena en el liderazgo, de la cual habían salido 7 demonios. Y las demás no son menos. Ellas fueron que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. Hermanos, ciertamente usted va a decir, no, esto no quiero. Yo no tengo espíritu maligno, no tengo este tipo de enfermedad, ni 7 demonios, no tengo ni un demonio, ni mucho menos 7 demonios.
Hermanos, pero es interesante, porque estas mujeres que cuidaron de la asistencia material del Señor Jesús, ahí no solo María Magdalena, sino Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Intendente de Herodes es simplemente el administrador de Herodes, quien tal vez sea un secretario principal de Herodes. Entonces, ¿y quién más? Y Susana, y dice aquí otras muchas. Yo esperaba encontrar muchos otros. ¿Quién sabe? Tendrían participación por lo menos de un hombre, pero no había ni un hombre que se preocupaba por eso. Muchas mujeres, las cuales le servían de sus bienes. Hermanos, esto es un encuentro bíblico. El primer grupo de personas que se preocuparon de dar asistencia a nuestro Señor Jesús, asistencia logística y asistencia financiera, hermanos, fue un grupo de mujeres, Entonces, las mujeres son se preocupan con estas cosas. El hombre es muy objetivo. Por eso, no voy a hablar más que esto, sino voy a minimizar mucho a los hombres. Entonces, las mujeres realmente son muy rápidas. Ahí, al final del Congreso, yo hablé sobre esto, porque era el momento que estábamos hablando de los inversores del reino. Estaba levantando aquel antiguo Ministerio de Riquezas Materiales y ahora llamamos inversores del reino. Y estaba dando la oportunidad a las hermanas que puedan participar de esto. Las hermanas son muy rápidas, hermanos. Yo hablé sobre la necesidad de la obra del Señor en África, hablé de la obra de necesidad del Señor en Europa, necesita completar aún para la construcción de alojamiento. Y yo hablé también de la necesidad, por ejemplo, en la estancia. Nosotros estamos ampliando la sala Pan de Vida para nosotros poder atender, tener comunión con más personas. Yo dije que faltaban aún 200,000 reales. Hermanos, este pequeño suspiro del Señor, este pequeño suspiro de David, movió a las hermanas que estaban allí en el Congreso. Hay esta necesidad y no está suplida. Nosotros vamos a ir detrás de eso. ¿Ustedes creen que las mujeres se desafiaron a ellas mismas para cubrir 200,000 reales? Yo estoy aquí con los principales cooperadores de San Pablo. Yo dudo que ellos tuviesen la osadía de abrir la boca y dijesen, Pedro, nosotros vamos a cubrir esto. Yo dudo que ellos tuviesen coraje de esto, pero las hermanas tuvieron coraje y ellos me dijeron, nosotros vamos a cubrir los 200,000 reales. 2 días después había 100,000 reales en la cuenta y el día viernes completaron los 200,000. Esto estimuló a los hermanos. Nosotros tuvimos una comunión maravillosa con 82 hermanos del nordeste, la región 4, y era la comunión de ellos conmigo y los hermanos del interior de San Pablo, los penetras. No era el tiempo de ellos, pero ellos, qué cosa linda. Todo el mundo quiere acompañar de cerca. Ahí pidieron para poder participar. ¿Y vinieron cuántos? 178 hermanos. Allí en la estancia había aproximadamente 250 hermanos. Allí, hermanos, fueron días maravillosos. El Señor realmente habló con nosotros. Es lo que Valmor estaba intentando expresarles a ustedes. Hoy, hermanos, no hay más regionalismo, no hay más localidad. Todos nosotros somos cooperadores de la obra. Todos nosotros estamos empeñados para llevar adelante la obra del Señor. Y cuando hablamos de los inversores del reino, los cooperadores de estas 2 regiones aún pensaban pequeño, muy pequeño. Entonces, vamos a hacer con que
30 cuotas, 50 cuotas de 500 reales por mes, ya es mucho. Y estaban pensando en 200 cuotas, en 5 cuotas mensuales. No, ¿qué 5 cuotas mensuales? Gracias al Señor ellos duraron un poco más, pero el Señor superabundó. La región 4 alcanzó más de 200 cuotas. ¿Es así o no? Llegando. 192 cuotas y la región 8 del interior de San Pablo ya pasó los 200. 211 cuotas. Hermanos, esto es mensual. Ustedes imaginen, hermanos. Claro, esto no es el límite. No vamos a limitar al Señor. La necesidad de la obra del Señor cada vez es mayor. Entonces, es importante, hermanos, este corazón, de que nosotros, hermanos, no somos de este mundo. Si usted pertenece a este mundo, usted está bajo el gobierno de Satanás. Hermanos, infelizmente yo necesito entrar en el mensaje y yo no tengo tanto tiempo de hablar de esto, pero quiero hablar un mensaje entero solo sobre esto. ¿Por qué? Porque hay tantas riquezas que el Señor nos ha dado. Y de hecho, hermanos, en aquellos Hechos 2, a partir del versículo 42, vamos a ver. Oh Señor, yo digo que no voy a hablar, pero termino hablando. Hechos 2, 42. Es bueno porque esto está relacionado al mensaje que voy a entrar. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta palabra doctrina, usted lea y entienda siempre como enseñanzas. Nuestros adolescentes nos están dando una clase para nosotras. Cuando dice doctrina, usted tiene que entender como enseñanzas. Y perseveraban. ¿Qué es perseverar aquí? Perseverar aquí es ellos tener un sentido de que ellos daban continuidad, ellos perseveraban, ellos continuaban firmes. En ese sentido, perseverar aquí es continuar firmes. ¿Vamos a continuar firmes? Entonces, ¿continuar en qué? Continuar en la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles, aquí usted sabe, son los 12 apóstoles, pero de los 12, ¿quién fue comisionado para dar la palabra? El apóstol Pedro. ¿Quién perseveraban en la enseñanza de los apóstoles? En verdad, Pedro era el principal portavoz de la palabra de los apóstoles. Y ahí después que viene y en la comunión. Solo que, hermanos, nosotros no habíamos entendido este orden. Entonces aquí dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiere decir que la iglesia solo tiene la enseñanza de los apóstoles. Solo que entendíamos nosotros que después de la enseñanza de los apóstoles, cada uno de nosotros puede tener su enseñanza. No, aquí no abre esa posibilidad para usted. Pero después todos quieren enseñar, todos quieren enseñar su teología, hacer sus propios estudios bíblicos, sus propias interpretaciones. Pero la primera iglesia no comenzó así. La primera iglesia comenzó ¿cómo? Con la enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué hacía la iglesia con la enseñanza de los apóstoles? La comunión. ¿Es verdad? Entonces, hermanos, el problema está ahí. Cuando Dios usa a un hombre para hablar y Satanás hace y coloca duda, cuestiones, ahí se pierde todo. Oh, Señor Jesús. Entonces, todo comienza con este primer tiro dado. Cuando Pablo, hermanos, primeramente, yo hablé rápidamente que el Señor comenzó a usar al hermano Pedro. Aquí en Hechos 2, Pedro fue usado y la palabra que Pedro hablaba era la palabra de Dios. Y esta palabra ejecutó la obra, fortaleció la iglesia en Jerusalén y fortaleció las iglesias en Judea.
el Señor avanzó allí, ¿o no? Avanzó tanto que usó a Pedro también para en la casa de Cornelio levantar ¿qué? Levantar, introducir a los gentiles para creer en el Señor Jesús y ser introducidos dentro del cuerpo de Cristo. Los judíos fueron introducidos en el día de Pentecostés en el cuerpo de Cristo, y en la casa de Cornelio los gentiles fueron introducidos en la casa de Cristo. Por lo tanto, en la iglesia no hay judío ni griego, Cristo es el todo y en todos. Muy bien, entonces este comienzo fue maravilloso, pero enseguida, por causa de los conceptos religiosos que los judíos tenían, los que eran sacerdotes y también se convirtieron, solo que muchos otros religiosos, entonces ellos eran celosos de la ley, celosos de la tradición de sus padres y vieron que, esperen, viniendo la fe, viniendo Cristo, parece que todos se va a quedar cabeza abajo. Entonces se preocuparon, no podemos abandonar la tradición de nuestro padre. Entonces vino la ola de los judaizantes en la iglesia. Entonces ellos dijeron, no podemos abandonar las tradiciones. Entonces mezclar el Antiguo Testamento, la práctica del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, viniendo ya la fe y Cristo, se torna una confusión terrible. Entonces, gracias al Señor, hermanos, el Señor tuvo que levantar a Pablo. ¿Por qué? Porque Pedro ya no tenía más espacio en la iglesia en Jerusalén y en las iglesias de Judea. Y en ese momento, Jacobo, el hermano no el apóstol que fue muerto por el apóstol, Jacobo, el hermano de Jesús, él era un hombre piadoso, pero conciliador. Él conciliaba a los judaizantes con la práctica de la iglesia. Entonces, la iglesia en Jerusalén se tornó una mezcla de las cosas del Viejo Testamento con las cosas del Nuevo Testamento, y él fue ganando fuerza en la iglesia en Jerusalén, de tal manera que los apóstoles perdieron fuerza. Entonces no daban más atención a lo que Pedro hablaba. Pedro perdió espacio. Ahí el Señor tuvo que levantar a Pablo. Entonces Pablo, hermanos, que era perseguidor de la iglesia, de un día para el otro, de repente él pasó, en Filipenses él dice, antes lo que para mí era ganancia, yo lo considero como pérdida. Y para mí aquello que él aventajaba en el judaísmo, ahora para él era basura para ganar a Cristo. Entonces, saben, él es para mí, entre los siervos de Dios, es la persona que se tornó radicalmente más rápidamente. No es fácil tener este cambio. De repente el Señor le confió la revelación de Jesucristo a él, y él no aprendió de ningún hombre, y a partir del momento en que él fue usado para ministrar la palabra de Dios a la iglesia, hermanos, la iglesia prosperó a partir de Antioquía, fue a Galacia, fue a Cilicia, fue a Asia Menor, atravesó el mar Egeo, fue a Macedonia, de Macedonia fue a Acaya, llegando a Corinto, ¿no es así? Hermanos, toda aquella región fue que las iglesias levantadas son frutos de la palabra que Pablo hablaba, y la misma palabra hacía la obra de Dios. Entonces, gracias a Dios, el evangelio prosperó en aquella región. Y su tercer viaje, cuando Pablo fue preso, al final fue hasta Roma. El evangelio también fue llevado hasta Roma, hermanos. El evangelio entró en Italia. Oh, Señor Jesús. El Señor usó grandemente a Pablo, ¿no es así? Y la obra de Dios, usted puede ver la obra de Dios, aunque hubo la mención de Jacobo, un hombre elocuente, pero en la Biblia, ¿qué Jacobo hizo? ¿Hay una mención en la Biblia del fruto, del producto de su ministerio? No hay. Entonces, todo lo que fue hecho por la palabra profética, por la palabra que Pablo hablaba. Solo que, hermanos, infelizmente, cuando llegó al final del ministerio de Pablo, Segunda Timoteo, vamos a ver una mirada rápida. En Segunda Timoteo, ya en el capítulo 1, versículo 15,
¿Qué nos dice Pablo? Ya sabéis esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Todos los de Asia. Hermanos, Pablo quedó 2 o 3 años en Éfeso para juntar, para poder ministrar la palabra, para que todos los de Asia tuviesen oportunidad de oír la palabra. Entonces ellos fueron levantados por la palabra de Pablo. Y ahora, hermanos, al final de su vida, yo ya estoy hablando del año 67, en el año en que Pablo murió, en el año en que Pablo fue martirizado. Hermanos, en el año 67, todos los de Asia abandonaron a Pablo. ¿Por qué abandonaron a Pablo? Porque no vieron la importancia de la palabra profética. No vieron, no tuvieron, no tenían más aprecio por la palabra. No reconocieron, hermanos, que es la palabra. Aquella palabra es la que produjo la obra de Dios. No tenían más amor reverente a la palabra. Miren cómo nosotros debemos valorar estos adolescentes que aman la palabra. Este amor a la palabra, hermanos, hace con que la palabra prospere y la obra de Dios prospere. Cuando usted pierde el amor por la palabra, usted pierde la fe de que la obra es hecha por la palabra que sale por medio del canal de Dios, hermanos. Todo también comienza a degradarse, todo comienza a parar. Entonces, en el capítulo 2 de 2 Timoteo, versículo 14, nos dice así, Pablo le dice a Timoteo, recuérdales esto, exhórtales delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hermanos, o es la palabra profética o es contienda de palabras. Entonces, Dios solo tiene una fuente, el Señor solo tiene una procedencia. Y cuando usted abandona esta procedencia, no pasa de palabras de contienda. Yo hablo mejor, yo quiero tener mis seguidores, yo quiero buscar mi popularidad. Todo, hermanos, gira alrededor de contienda de palabras. Ahí Pablo dice así, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de la verdad? Es la palabra profética, la palabra que Pablo trajo a ellos. ¿No es así? Mas evita profanas y vanas palabrerías. Fuera de la palabra profética son palabrerías inútiles, profanos, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Estos que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Quiere decir, comienza a desviarse y llegan hasta la herejía. Y capítulo 3 aún. Versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Hermano, ayer un hermano del interior de San Pablo nos dijo que en cuanto él animaba a su región de los hermanos de entrar también, ser inversores del reino, ahí, este mensaje que él mandó, este video que él mandó animando a los hermanos, llegó a la mano de un opositor y este opositor cortó este video, alteró totalmente, haciendo cosas, colocando mentiras horribles. Hermanos, este es el nivel de las personas. Tiene la forma de piedad, pero lo niegan. Huye de estos. Y en el capítulo 4,
Versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Quiere decir, los cooperadores fueron abandonando a Pablo, y Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Entonces, hermanos, en el versículo 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le paga conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Los mismos cooperadores terminan volviéndose en contra de Pablo y resistiendo a su palabra. En mi primer defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Entonces, hermanos, al final, en el último año de la vida de Pablo, hermanos, ya no tenía más aprecio por la palabra. Por eso, hermanos, esta es la degradación. Fue un tiro que Satanás dio. Y cuando llega el tiempo de Juan, ¿cómo era? Juan. En el tiempo de Juan entonces intentó. Ya voy a leer. Ya vamos directamente al asunto. En tercera de Juan, intentando restaurar nuevamente a las iglesias que habían perdido el aprecio por la palabra y la degradación había entrado y abrió puertas. La iglesia abrió puertas a herejías que entren. Y Juan entonces intentó en su epístola mostrar la palabra de la vida eterna, la comunión de la vida, ¿no es así? En el capítulo 1, del 1 al 3, cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque se había perdido esto. Y él entonces él ya tenía edad, en los años 90, él ya estaba bien viejito. Entonces él comenzó a mandar misioneros para llevar la palabra profética, para restaurar la salud de la iglesia, de las iglesias. Él comenzó a mandar a los misioneros. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, tercera de Juan. Vamos a leer el primero de Juan, el versículo positivo. Pues me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de tu servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor al nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Estas personas fueron enviadas por Juan. Él ya tenía una edad avanzada, no conseguía ir personalmente. Él preparó misioneros para llevar la palabra de la verdad, porque no había más aprecio por la palabra. Entonces él estaba restaurando esto, el amor por la palabra de la verdad. Entonces estos son los misioneros que eran mencionados aquí, que Juan enviaba. Cuando llega el versículo 9, miren qué tristeza. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Qué es no recibe? No recibe a estos misioneros, no recibe a quien lleva la palabra profética, no recibe a quien lleva la palabra de la verdad. Por esto, a causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Es lo que andan haciendo, palabras malignas, y no contento con estas cosas, no reciben a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíben y los expulsan de la iglesia. Diótrefes quería la primacía, quiere el primer lugar, y él quiere la preeminencia, y él entonces quiere hacer su propia obra.
él se tornó un opositor de Juan. No solo no recibía la palabra profética, era opositor de Juan. Personas que Juan mandaba, él no las recibía. Y quien los recibiese los expulsaba de la iglesia. Miren a qué punto llegó la situación. Es cuando usted lee sin esta explicación, usted no le da mucha importancia. Pero realmente lo que sucedió era esto. Por esto, amado, no imite lo que es mal, sino lo que es bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, ahí nos muestra la decadencia de la iglesia ya en el primer siglo, hermanos. No estoy hablando ni siquiera del segundo siglo. Ya en el primer siglo comenzó la decadencia. ¿Por qué? Porque el enemigo dio un tiro y alcanzó la palabra profética. No se daba más porque muchos competían con la palabra profética. Hermanos, no hay competencia. El Señor usa un canal y es por medio de esa palabra que la obra sucede. La salud espiritual viene. Si usted no da atención a esto, ¿qué va a suceder? La degradación entra. Termina la salud espiritual. Hermanos, ¿por qué nosotros estamos tan alegres? ¿Por qué las iglesias hoy están en un momento tan maravilloso? Muchos confiesan, es el mejor momento de la vida de la iglesia de ellos y todos nosotros. Yo voy a decirles, en toda la historia de la iglesia, hermanos, este es el momento inédito. No sucedió en ningún otro momento lo que está sucediendo entre nosotros. Y no solo aislado en el Oriente Medio, esto está sucediendo de una manera global en toda la tierra. ¿Quién hace la obra, hermanos? ¿Quién hace la obra? Es la palabra. Por eso, hermanos, solo ahí usted tiene que doblar sus rodillas y decir, realmente la palabra hace la obra. Voy a repetir, hermanos, yo no tengo ningún sistema de control de la obra. No hay ningún sistema de control, sino que la palabra está haciendo esto. Hermanos, en la tierra, allá en África, hay una ciudad lejos, bien simples. Ellos están oyendo la palabra profética. Cuando Amir fue, Amir llevó celulares para ellos y también invirtió para que ellos tengan internet, para que ellos tengan tal vez un aparato de televisión para que todos puedan verlo. Ellos están acompañando la palabra profética, hermanos, y la unidad viene por la palabra. No es por mi control ni el control de nadie. Entonces, gracias al Señor, el Señor nos hizo volver a este punto, porque este punto sufrió daño y produjo daño de ahí en adelante. Por eso, hermanos, Proverbios, yo quiero leer nuevamente Proverbios 29, 18. Ustedes conocen este versículo. 29, 18, que dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin hablar profético, cuando no tenemos el hablar profético, el pueblo se corrompe. Es la palabra que nos mantiene saludables. Es la palabra que nos mantiene en la dirección correcta. Es la palabra en la que trae el gobierno de Dios. Dios gobierna. Y cuando Dios no gobierna, hermanos, se corrompe, trae la corrupción. Y tal vez la versión King James actualizada esté más comprensible. Dice así, un pueblo que no acepta la revelación del Señor es una nación sin orden. ¿Qué es una nación sin orden? Sin gobierno. Entonces, ¿quién es que gobierna? Solo por este versículo. Es la revelación de la palabra. Entonces, sin el pueblo que no acepta la revelación, es así, ¿no? No acepta la revelación del Señor. Es una nación sin gobierno, sin orden. Entonces, ¿quién gobierna? Es la palabra. Y no es cualquier palabra, es la revelación del Señor. El Señor tiene que hablar.
no es su conocimiento bíblico, es el Señor que tiene que hablar, ¿está bien? Aún continuando, quien obedece la palabra de Dios es feliz, bienaventurado. Quien obedece la palabra del Señor es feliz. Obedecer, ¿qué es obedecer? Obedecer es obedecer a un gobierno, obedecer a una autoridad. Entonces, la palabra trae la autoridad y le cabe a usted obedecerla. Entonces, usted es feliz. ¿Por qué toda esta felicidad, Beto? ¿Por qué ustedes están tan felices? Nunca vi a Beto y César tan felices, tan muy felices. Parece que están transbordando de alegría. ¿Por qué estamos tan felices, hermanos? ¿Alguien ganó la lotería? No, es por causa de la palabra. Quien obedece la palabra de Dios es feliz. Ahí, el segundo tiro que Satanás dio a la iglesia. El primer tiro, él alcanzó la palabra profética. La degradación entró. Y el segundo tiro es con relación a la jerarquía. Clericalismo fue introducido en el segundo siglo, ¿está bien? El Señor no levantó a ningún otro apóstol porque no había ambiente. Todos querían buscar la primacía, todos querían disputar la posición, así como Diótrefes. Hermanos, no hubo ningún corazón puro para que el Señor pueda usarlo para continuar trayendo la revelación de la palabra. Ahí entonces, en el segundo siglo, ustedes saben, en el comienzo del segundo siglo, ahí no había más apóstoles, no estaba más la palabra profética, solo que ellos necesitaban dar dirección a la iglesia. ¿Qué ellos hicieron? Entonces vamos a tener que juntar a los líderes de la iglesia para hacer concilio, hacer reuniones, para definir la dirección de la iglesia, ya que no hay apóstol, no está la palabra profética. Esto ya está equivocado, ya comienza equivocado. Ahí, ¿cómo vamos a juntar a los presbíteros de todas las iglesias? No, es mucha gente, no se puede juntar a todos los presbíteros. Entonces ellos inventaron una manera. Entonces vamos a escoger líderes de los presbíteros. Y los líderes de los presbíteros vamos a llamarlo de obispo. En la Biblia, hermanos, obispo es lo mismo que presbítero. Presbítero significa la persona mayor, más madura entre los hermanos de aquella localidad. Y obispo es su función, es la función del supervisor. Entonces, ellos llamaron obispos a una categoría sobre los presbíteros. Esto hizo surgir la jerarquía. Eso surgió la jerarquía. Entonces, los obispos era más fácil reunir un número menor de personas. Entonces la iglesia en Fortaleza manda un obispo, aquí en Campina manda un obispo, en San Pablo manda un obispo, y nosotros reunimos a unas personas y hacemos la reunión de los obispos. Ahí vino el gobierno episcopal. Entonces, ¿qué hace esta reunión de los obispos? Vamos a orar delante del Señor, vamos a buscar delante del Señor y vamos a ver la dirección a la iglesia. Esto, hermanos, aparentemente es algo bueno, pero Dios no lo definió así para el gobierno de la iglesia. Esto terminó introduciendo opiniones humanas. De ahí en adelante, ustedes saben. Entonces yo voy a leer lo que yo escribí para poder avanzar un poco. Dios no levantó a ningún apóstol después de la partida de Juan, debido al ambiente de disputas por la primacía en la iglesia. De esta manera, sin la revelación del Señor, no hay dirección, no hay orden. ¿Concuerdan conmigo? Los padres apostólicos crean el sistema episcopal. Terminé de explicarles a ustedes. Esto es el antibíblico de sistemas de gobierno por los obispos. Esta fue la raíz de toda la degradación o el gobierno de los hombres. ¿Quién eran estos padres apostólicos? Los padres apostólicos eran los que acompañaban a los apóstoles en cuanto estaban vivos. Clemente era uno que acompañó a Pablo. Usted ve en la Biblia esto. Y Ignacio era uno que acompañó a Juan. Solo que, hermanos, infelizmente, André Miller, en su libro Historia de la Iglesia,
Él dice, infelizmente, estos padres apostólicos que acompañaron, yo voy a llegar allá. Infelizmente, hermanos, ellos no llevaron la palabra de los apóstoles y comenzaron a inventar estas cosas. Entonces, de esta manera, hermanos, voy a leer para ganar más tiempo. Así se instala la obra de los Nicolaitas. Es el segundo tiro. Las cuales se tornan doctrinas de los Nicolaitas en el periodo de Pérgamo, porque en el tiempo de Éfeso solo estaba la obra, quiere decir, algunos sustentaban de que la iglesia podía imitar al judaísmo. El judaísmo, nosotros tenemos una sola tribu que es sacerdotal y las demás tribus son laicos, y en la iglesia también debería ser así. Vamos a levantar una clase diferente de personas y esta clase se especializa en la adoración a Dios, en la palabra de Dios, y los demás continúan trabajando y traen donaciones para poder sustentar a la iglesia. Hermanos, comenzó esto ya en la iglesia en Éfeso, pero el Señor alabó. Yo admiro de ustedes que ustedes odian la obra de los Nicolaitas. En aquel tiempo aún era positivo, solo que ya estaba el trabajo comenzando, pero en Pérgamo se instaló de una vez el sistema de los Nicolaitas. Ahí, cuando llegó en el tiempo de la iglesia en Pérgamo, era la unión de la iglesia con el mundo, porque en el tiempo de la iglesia en Esmirna, la iglesia sufría persecución del Imperio Romano, pero en Pérgamo el emperador Constantino cambió la táctica. Satanás cambió la táctica, abrazó la religión cristiana como la religión estatal. Ahora, ellos, los líderes de las iglesias, hermanos, que tenían autoridad eclesiástica, ganando autoridad de gobierno, autoridad del Estado. Ellos fueron levantados a un nivel sin precedentes. Entonces, con la unión con el mundo en el periodo del emperador Constantino, el clero fue levantado a un nivel aún mayor, con poderes y privilegios, no solamente eclesiásticos, sino también políticos, con grandes ventajas financieras. La doctrina de Balaam entonces se instaló definitivamente en la iglesia, deformando asustadoramente a la iglesia. El grano de mostaza en Mateos 13, 31 y 32, creció de manera anormal y se hizo un gran árbol. La iglesia se hizo grande. Hermanos, ustedes imaginen, de repente el gobierno adopta a la iglesia. Y por ejemplo, Beto, que es uno de los responsables de aquí de Campina, de la iglesia, de repente, cuando el gobierno adopta la religión cristiana, el Beto es colocado como un ministro de Estado. ¿Ya pensó esto? César se torna el ministro de Finanzas y Balmor se torna el ministro de Relaciones Exteriores. Todos obtienen poder del Estado. Hermanos, esto es horrible. Esto deforma la iglesia. Entonces, es esto que Satanás hizo. ¿Qué sucedió? Él dio el tercer tiro. El tercer tiro es la doctrina de Balaam. La enseñanza de Balaam. ¿Qué es la enseñanza de Balaam? Pagar salarios para servir al Señor. Obtener salario para servir al Señor. Infelizmente, esta doctrina de Balaam persiste en el cristianismo hasta hoy. Entonces son 3 tiros que fueron dados por Satanás. En el periodo profético correspondiente a la iglesia en Tiatira, ya entra la iglesia católica romana. A partir de la segunda mitad del siglo VI, cuando el sistema papal fue totalmente implantado, esta iglesia va a durar hasta la venida del Señor. Vámonos a abstenernos solamente en la
profundidad de la degradación que llegó a su punto máximo. La degradación llevó a la iglesia al fondo del pozo. Peor de esto no se puede ir. Entonces voy a leer un texto de André Miller. André Miller describe en su libro La historia de la iglesia, volumen 1, página 305 y 306, con relación al papado de la Edad Media. Entre comillas, vemos en Éfeso el declino del primer amor. En Esmirna vemos la persecución del poder de Roma. En Pérgamo, Balaón seduciendo a la iglesia y uniéndola al mundo. Pero todo se torna peor en Tiatira. Aquí tenemos las terribles pero naturales consecuencias de esta unión profana. ¿Y cómo podría ser diferente una vez que todos los que se someten al rito exterior del bautismo eran considerados nacidos de Dios? Era solo usted someterse el bebé a la iglesia para ser bautizado en cuanto es un bebé. Entonces se torna un nacido de Dios, se torna uno del reino de Dios. Quiere decir, la iglesia tenía este poder en aquel tiempo. Y la puerta fue abierta para el destruidor y corruptor para entrar en el recinto sagrado de la iglesia de Dios. No son mis palabras, son de André Miller. Entonces, en el capítulo 2, versículo 20 de Apocalipsis, vamos a ver, el Señor hablando a Tiatira. Tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a practicar la prostitución y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, ¿quién era Jezabel? ¿Quién sabe? ¿Ustedes adolescentes saben quién era Jezabel? Era profetisa. ¿De qué tiempo? ¿De cuándo? En la historia de la Biblia. Ustedes no saben. No. Ella era la mujer que el rey Acab, el rey de Israel, tomó. Una mujer gentil. Yo voy a leer. Jezabel era la mujer gentil del rey Acab, la cual sedujo al pueblo de Israel a adorar a Baal. Vamos a ver Primera de Reyes 16, versículo 30. Esta es una nueva información para los adolescentes que no sabían. Ahora van a saber más que ustedes, Nosotros le informamos y ellos se van profundizando. Primera Reyes 16. ¿Por qué en el Nuevo Testamento se dice Primera Corintios y en el Antiguo Testamento se dice Primera Reyes? Aquí está implícito el primer libro de los reyes. Por eso nosotros decimos primera, no primero. Primer libro de los reyes. ¿Por qué decimos Primera de Corintios? Porque es la primer carta o primera epístola a los Corintios. Por eso que en el Nuevo Testamento se dice primera y en el Antiguo Testamento se dice primero. Esto es para enseñarles a ustedes. Entonces, primer libro de los Reyes 16:30, que nos dice ¿qué cosa? Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri. ¿Quién era? El rey Acab era el rey de Israel. Solo para que ustedes entiendan, ustedes adolescentes entiendan, en esta época de este escrito de Primera Reyes 16, el pueblo de Israel se dividió en dos naciones. No sé si ustedes saben. Miren, opa. 10 tribus siguieron a Jeroboam y se tornaron ¿qué? El reino de Israel. Y Judá quedó solamente con Benjamín. Entonces quedó el reino de Judá
y el reino de Israel. Y Acab era un rey del reino de Israel, el reino del norte y el reino del sur. ¿Está bien? Entonces Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar en Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y hizo Acab, hijo de Omri, lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Como no le bastase aún continuar en el mismo pecado de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Elbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Él es rey sobre Israel, tenía que adorar al Señor Dios, y terminó siguiendo a su mujer y adorando a Baal, un ídolo. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Entonces, solo para que ustedes entiendan. Y en Primera Reyes 18, versículo 4 dice así: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, ¿qué Jezabel hizo aquí? Ella mató a los profetas del Señor. Ella exterminó a los profetas del Señor. Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. 19. Primera de Reyes 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Queremos decir que Jezabel quería matar a Elías. Entonces, solo para que ustedes entiendan, esta era Jezabel. Versículo 10 aún. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares y han matado a espada a tus profetas, y solo me he quedado y me busca para quitar la vida. Elías le reclama al Señor: estoy solo, todos los profetas de Dios murieron. Ahí el versículo 18. Ahí Dios habla a Elías: y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no le besaron. Hermanos, el Señor siempre preserva su remanente, y nosotros somos estos remanentes. La manada pequeña, no somos grandes, no somos numerosos, pero el Señor tuvo la gracia de dar a su pequeño rebaño el reino. Aprobó al Señor darnos. Entonces, hermanos, el resultado del trabajo de Jezabel fue prostitución e idolatría en Israel. El agravamiento es no solo suprimir la palabra de Dios. Jezabel, la profetisa, aparte de suprimir la palabra de Dios, la iglesia en Tiatira colocó a Jezabel en el lugar de la palabra de Dios, en lugar de Dios. Es un periodo de extrema oscuridad en que no está el hablar de Dios. Y la iglesia habla en lugar de Dios. La iglesia entre comillas. Ella es la que decide. Lo que la iglesia en Tiatira era la que decide lo que los hijos de Dios deben hacer. Ella no promueve que el pueblo de Dios debe oír al Señor. Antes, el pueblo debe oír a la iglesia y al Papa. En esta iglesia, la salvación no era por la fe en Cristo, sino por la comunión con la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Usted, teniendo comunión con la iglesia tiene autoridad de dar la salvación a usted. La iglesia tiene la autoridad de dar los perdón de los pecados. Entonces, no es más el Señor, es la iglesia. Todas las bendiciones dependían de la relación del individuo con la iglesia
de Roma. No había perdón de los pecados, ni paz con Dios, ni salvación eterna en Cristo, ni salvación para el alma, fuera de la comunión, entre comillas, con la iglesia. Fue justamente esta doctrina blasfema que dio a la iglesia romana un poder tan extenso y que tomó y tornó sus excomuniones en castigos tan insoportables, los cuales fueron impuestos a individuos y a pueblos enteros durante el periodo de las tinieblas. Así que se oía la voz airada de la iglesia. Todos sabían que no era posible ofrecer resistía. Nadie resistía a esa iglesia. No había ningún hombre, desde el más elevado monarca hasta el más simple súbdito, que no temblase delante de la palabra de los pontífices romanos. La guerra, el hambre y las pestes eran más tolerables que los anátemas papales. Hermanos, no es mi palabra, es la palabra de Andrés Miller. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿por qué los reyes temían a esta iglesia? Temían el poder papal. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía la autoridad, que no es verdad, tenía la autoridad de excomulgar a aquel rey. Cuando se excomulgaba aquel rey caía en el infierno, estaba perdido para siempre. Por eso, hermanos, los reyes tenían miedo del Papa, tenían miedo de la Iglesia Católica Romana. Entonces, estaban todos sujetos y podía pagarse indulgencias. Con dinero usted podía comprar el perdón de los pecados, podía disminuir sus penitencias por los pecados. Todo esto es una deformación y más deformación que surgieron por sus enseñanzas. Jezabel sedució a los siervos del Señor a la prostitución y a la idolatría. Él es la madre de las rameras de Apocalipsis 17. Vamos a ver Apocalipsis 17. Ustedes adolescentes nunca oyeron ahí esto, ¿no? Apocalipsis 17. Vamos a ver. Versículo 1 dice así: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tiene las 7 copas y habló conmigo diciendo: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hermanos, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y teniendo en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Hermanos, esta mujer es Jezabel, que actuó en el periodo de la iglesia en Tiatira. Llevó a la iglesia a la más profunda de la degradación, del abismo. Entonces ahora, hermanos, el Señor reaccionó en este momento, porque no podía estar peor. En el siglo XVI comienza la reforma, comienza la iglesia en Sardis. Yo voy a leer aquí para tener más tiempo. Veremos ahora lo que fue restaurado en la iglesia en Sardis, en el periodo de la iglesia en Sardis, con la llamada Reforma Protestante, que comenzó a la mitad del siglo XVI. Y a esta iglesia también permanecerá hasta la venida del Señor. El surgimiento de Sardis fue una reacción de Dios a Tiatira, en que la degradación llegó a su punto más bajo. Las masas de los pueblos eran engañadas con las enseñanzas de Jezabel, de las profundidades de Satanás, para recaudar dinero. El clérigo pasó a
a practicar descaradamente la venta de indulgencia, como otras prácticas condenables, las cuales consistían en la disminución o la absorción total de las penitencias por los pecados a cambio de dinero, y hasta con créditos en la contabilidad celestial. Si usted daba dinero para comprar indulgencia, usted tenía en su cuenta celestial en alta. Este sistema de perdón de los pecados, por medio de los esfuerzos de los sacerdotes romanos inescrupulosos, se tornó una fuente inagotable de riquezas en favor del papado. Como una reacción a los abusos, son palabras de André Miller, como una reacción a los abusos de Tiatira, algunos reformadores comenzaron a protestar contra los mismos. Ahí la reforma trajo luz de la situación de las tinieblas y reveló su corrupción en toda su dimensión. Muchos insurgentes se tornaron rebeldes contra la iglesia y declararon que todo el sistema papal no era solamente como una mentira de Satanás. Un punto positivo en la época fue la fabricación del papel y la invención de la imprenta, que trajo al pueblo de Dios la gran bendición del acceso a la Biblia. Finalmente tenemos una Biblia impresa. La Biblia está aquí en nuestras manos. Y con el acceso a la palabra de Dios, la iglesia obtiene luz, y la principal verdad que resaltó delante de tantas mentiras de Jezabel fue la justificación por la fe. Usted no necesita pagar penitencias para ser perdonados. Es por la fe. Usted cree en Jesús, usted es justificado. Hermanos, esta fue una gran lucha. Hubo luchas y mucho derramar de sangre para esto. La carta en Sardis dice esto. Estas cosas, esto está en Apocalipsis 3. Estas cosas dice, versículo 1. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienen nombres de que vives y estás muertos. Aunque la reforma fue algo positivo, pero nació muerta ya. No iba a conseguir hacer la voluntad de Dios. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Por tanto, hermanos, las obras de la reforma eran necesarias. Sin embargo, no hubo el proseguimiento del trabajo. Eran obras incompletas. La reforma no condujo a la iglesia a su condición original. Hermanos, es una bendición nosotros estar en este momento disfrutando de la iglesia en su forma original. Fue tan difícil, hermanos, tan difícil. La vuelta también fue difícil. La degradación fue horrible, pero el regreso fue muy difícil. Mucha ceguera para llegar al punto que estamos hoy, hermanos. Por eso, hermanos, necesitamos GPS. Usted necesita saber cuánto pasó la iglesia para poder llegar a este punto de hoy. Y usted valorar esto. Oh, Señor Jesús. Por los 7 espíritus de Dios indican que Dios gobierna por medio de su espíritu. Que en los tiempos de Apocalipsis son los 7 espíritus de Dios. Nosotros entramos en el tiempo de Apocalipsis. Las cosas sobrenaturales que están sucediendo entre nosotros, hermanos, es por la actuación de los 7 espíritus. Las cosas grandes, grandiosas, están sucediendo en nuestro tiempo. Que en los tiempos de Apocalipsis son los 7 espíritus. Y las 7 estrellas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son las 7 estrellas? No, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Las 7 estrellas son... Vamos a ver Apocalipsis 1:20. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano, en mi diestra, y en los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son... ¿Quiénes son?
Son los ángeles de las iglesias, de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros, sí, usted respondió correctamente. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces, ¿qué son las 7 estrellas? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Hermanos, ¿quiénes son los ángeles de la iglesia? Son los mensajeros. ¿Usted es un mensajero? ¿Ustedes adolescentes son mensajeros? ¿Quiénes son mensajeros? ¿Quiénes son? Son los que llevan mensajes de Dios. No. ¿Quién es mensajero? Mensajero es aquel que lleva el mensaje de quien le mandó que llevase el mensaje. Nosotros llevamos un mensaje de Dios. La palabra profética es el mensaje de Dios y nosotros somos mensajeros de esta palabra. Entonces, los que son los líderes de la iglesia, los líderes de la iglesia en el tiempo de Apocalipsis no son aquellos más capaces, aquellos que buscan la primacía, que subieron posición, obtuvieron poderes. No, los líderes de la iglesia en el tiempo de Apocalipsis son los que son fieles mensajeros, aquellos que son fieles, como 2 Timoteo 2:2, aquellos son fieles e idóneos para transmitir esto mismo que recibió, el mensaje que recibió a otros hombres fieles e idóneos. Está bien, entonces estos son, por eso, son mensajeros, transmiten fielmente la palabra que el Espíritu dice a las iglesias. Quien tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso, hermano, no es su mensaje. No, mi predicación es bonita, mi predicación tiene muchos seguidores, muchos que apoyan. No, no es su mensaje que importa. Para hacer la obra de Dios es la palabra del Espíritu. Quien tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí usted, juntando los dos, las 7 estrellas, las 7 iglesias, indican que los líderes deben oír atentamente la palabra del Espíritu y así la iglesia será gobernada por Dios. Faltaba esto, hermanos, faltaba el gobierno de Dios en la iglesia a través de la palabra. Infelizmente, las iglesias protestantes, para oír del gran poder político-religioso de la Iglesia Católica, buscaron refugio en los gobiernos de algunos países, formaron las iglesias estatales. Por ejemplo, la iglesia anglicana y la iglesia luterana. Quiere decir, fueron buscar apoyo político y poder del Estado para defenderse. Los que estaban en Inglaterra fueron a buscar el gobierno de Inglaterra. Los que estaban en Alemania fueron a buscar el poder del gobierno de Alemania para protegerse. La iglesia se tornó estatal. La iglesia anglicana de Inglaterra, la iglesia luterana de Alemania. Este fue el gran error en la cuestión del gobierno de la iglesia. En las cuestiones espirituales, el clero decide. En cuestiones del gobierno exterior, es el Estado. Por eso, hermanos, el rey de Inglaterra es el jefe de Estado de la iglesia anglicana. Hermanos, no tiene sentido. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, esta deformación, hermanos, porque el hombre no consiguió volver. La iglesia en Sardis, la reforma no trajo volver a la iglesia al estado original. Entonces, eliminó por completo la naturaleza de la iglesia, sea el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Aunque más tarde sus disidentes formaron iglesias particulares, no solo iglesias estatales, sino iglesias particulares como la iglesia presbiteriana, entre otros, aún eran gobernadas por los hombres. Entonces el gran problema no fue resuelto, que era el gobierno de la iglesia. No hubo la preocupación de buscar en la Biblia cuál es la real naturaleza de la iglesia y cómo ella es gobernada. Justamente por no entender, no se preocupen, ya estoy terminando.
Justamente por no entender la naturaleza de la iglesia y de que Cristo es su cabeza para gobernarla, las iglesias de la Reforma restauran algunas verdades o prácticas en la iglesia, comienza un reavivamiento. Sin embargo, con el pasar del tiempo, hermanos, este pierde fuerza y sus seguidores colocan el agua viva de la bendición en una copa, en una organización, en la esperanza de preservarla, pero la historia muestra que no pasa de la tercera y cuarta generación. Ustedes no entendieron nada, ¿no es así? Por ejemplo, John Wesley trajo luz, ayuda a los hijos de Dios, una bendición, un reavivamiento en la región en su tiempo sucedió. John Wesley durmió en el Señor y sus seguidores continúan agarrando aquella bendición, aquel reavivamiento, allí intentando guardar la bendición en una copa. Entonces la primera generación quedó, la segunda generación ya se disminuyó, la tercera, la cuarta, hermanos, hoy se tornó meramente un grupo cristiano. Estoy hablando de John Wesley, donde vino la iglesia wesleyana, la iglesia metodista y otros ejemplos. Entonces, la Reforma también no abandonó el sistema clero y laico. Se comenzó un sistema, dejaron el sistema papal, sistema de padres, pero conservaron el sistema de pastores y laicos, sacerdotes y laicos, pastores que se especializan en escuelas de teología y al final tienen que ser ordenados por alguna autoridad eclesiástica y así estarán listos para pastorear una iglesia de miembros laicos. Hermanos, esto no es bíblico. No es bíblico. Todos en la iglesia somos sacerdotes. Todos deben ser miembros que funcionan. Entonces, la enseñanza de los nicolaítas tuvo aún en la iglesia en Sardis consecuencias. Y con esto inhibió el funcionamiento de los miembros del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12 nos deja claro, hermanos, cómo la iglesia funciona. ¿Cómo? Efesios 4, 11 y 12. Ustedes saben, ¿no, adolescente? ¿No es así? Y él mismo constituyó a uno apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Parece una clase clerical, ¿no es así? ¿Ellos para qué son? No son para sustituir a los miembros. Ellos son para perfeccionar a los miembros. Para la obra, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. En la versión King James actualizada dice, para la obra de su ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos, todos los miembros necesitan funcionar. Beto, estamos en un momento tan bueno, todos están funcionando. Nuestros adolescentes están ayudándonos, incentivando a la iglesia a entrar en este ritmo frenético de los cielos. Y nuestros capitanes están ayudando a estas tropas, están liderando, ayudando a las iglesias, ayudando a los grupos familiares. Y nuestros valientes de David también están coordinando, están ayudando a coordinar. Ahora nosotros tenemos intendentes, los cabezas blancas como yo. Ahora intendentes están entrando y están entrando con todo. Hay lugares que hay más intendentes que adolescentes, ¿no es verdad? Entonces los intendentes, hoy de mañana, yo pasé a la casa, enfrente de la casa adolescente de la estancia. Había intendente de cabeza blanco saliendo de su automóvil para tomar adolescentes para traerlos aquí. Hermanos, los intendentes están funcionando. Toda la iglesia está funcionando. Todos están predicando el evangelio. Muchos están haciendo colportaje, predicando el evangelio del reino, hermanos. ¡Qué cosa deliciosa! Y ahora estaba faltando solo la cuestión de ofrenda. Y el Señor está completando este servicio con los inversores del reino. El Señor está libertándonos del amor al dinero, de la avaricia. ¿Saben qué es avaricia? ¿Hace parte de qué? De la idolatría.
es aún, es la posesión, es una posesión demoníaca. Tenemos que libertarnos de esto. Oh Señor Jesús. Y la iglesia en Sardis aún también siguió el mismo modelo de templos suntuosos. Dieron más atención al templo. Hermanos, el local de reunión es solamente utilitario, solo para utilidad, para una necesidad. No es aquel templo suntuoso. Y también la indumentaria sacerdotal, ropas diferentes de los sacerdotes. La iglesia en Sardis no se liberó de esto, heredado del judaísmo y también del catolicismo. El Espíritu Santo entonces dejó al comienzo de la iglesia un modelo claro de cómo debe practicarse la iglesia. Y el principio establecido por Dios, hermanos, es lo que yo leí al comienzo. Es Hechos 2:42. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, la enseñanza de los apóstoles daba dirección a la iglesia y era el contenido para la comunión de los miembros y consecuentemente la práctica del partimiento del pan y de las oraciones. Hermanos, en la iglesia primitiva, Pedro era quien profetizaba y sus palabras eran la enseñanza a los apóstoles, y estas palabras no eran de él, sino del Espíritu Santo, las cuales así gobernaban a la iglesia. La falta de esta principal, la reforma no restauró la condición original de la iglesia. Yo terminé, hermanos, pero gracias a Dios, hermanos, muchas veces pienso, yo no merezco tanta gracia de poder, hermanos, participar de este momento tan formidable, en que muchos en el pasado quisieron estar presentes. Hermanos, nosotros estamos presenciando este momento tan glorioso de la iglesia, tan glorioso. Hermanos, nosotros estamos volviendo a la condición original de la iglesia. Amor a la palabra profética y viendo la palabra actuar, cosas sobrenaturales. Hermanos, hoy de mañana yo estaba conversando rápidamente con Rodrigo y con Francisco. Ellos volvieron de Corea del Sur. Mi preocupación es cómo nosotros actuar en Corea. Es una cultura diferente, totalmente diferente. ¿Y cómo vamos a entrar allí? No de una manera convencional. ¿Cómo vamos a entrar de la manera que nos enseñaron a entrar? Hermanos, gracias a Dios, lo poco que yo conseguí oír, hermanos, los orientales, principalmente los coreanos, son medio reservados al comienzo, desconfiados, pero cuando entran de cabeza. Estos pocos que nosotros ganamos en la locura de la palabra de la inmersión, en la locura del colportaje, en la locura, hermanos, de grito de guerra, inmersión en la palabra. Hermanos, lo poco que ganamos, parece que hay un señor coreano, ya trajo a sus hijos adolescentes. ¿Y cuántos? 5 nuevos, 10 nuevos tuvieron, ¿no es así? 5 nuevos. Hermanos, ellos dijeron que estos coreanos que trajeron, que vinieron a la reunión, ellos vinieron a la reunión, comienza la reunión, pueden ser 1, 2 de la tarde, y no se quieren ir. No se quieren ir. Gustaron tanto del ambiente, de la inmersión, del partimiento del pan, grito de guerra, y después terminan. Los hermanos tienen que decirles, ya terminó, pueden ir a su casa. Pero ellos no se iban a su casa, entonces los hermanos tuvieron que decir, entonces vamos a tomar un helado. Salieron a tomar un helado para ver si se iban. Y después del helado se quedan ahí, no se quieren ir. Así, hermanos, está comenzando la vida de la iglesia en Corea, hermanos. De esta manera nueva. Miren lo que el Espíritu está haciendo, Beto. Claro. Hermanos, qué cosa maravillosa. Hermanos, nosotros no necesitamos seguir el camino de Sardis. Nosotros no necesitamos seguir el camino convencional y tradicional de predicar el Evangelio de la manera antigua. Hermanos, dejen trabajar al Espíritu. El Espíritu va a comenzar algo totalmente nuevo. Estamos siendo restaurados, hermanos, a la condición original.
de la iglesia. Hermanos, esta condición original de la iglesia va a traer al Señor de regreso. Nosotros vamos, sí, ahora, hermanos, con dinero y con recursos financieros y con recursos humanos. Ustedes se comprometieron. ¿Quién se comprometió en cada uno traer un candidato para que sea seapista? Miren cuántas personas están aquí. Nosotros vamos a llenar nuestros seapes de seapistas. ¿Por qué es importante nosotros tener seapistas? Porque nosotros vamos a formar colportores. Y son estos colportores que van a ir a Corea. Son los colportores de mañana van a ir a Japón. Y Corea va a ser la puerta de entrada en Asia. Vamos a entrar en Indonesia, Malasia, Vietnam. Todos aquellos países. ¿Vamos a entrar o no? Son de ustedes. Entonces, vamos a llamar a los seapistas. Necesitamos de África, necesitamos mucha gente. No muy lejos. Acá en el estado de San Pablo están necesitando gente también. En Europa, América del Norte, América Central, todo lugar están necesitando gente. Por eso, hermanos, vamos a dar al Señor este ejército de colportores y también apoyo financiero. Dios los bendiga. Amén.